Saludos. Titulamos este vídeo Reseteos, reinicios Hong-San, esquemas cósmicos RH1. Con este vídeo iniciamos una nueva serie que va a estar planteando la tesis de que la historia es cíclica y que está compuesta de reseteos o reinicios, en los cuales, pues, unas entidades que poseen un conocimiento, pues, suelen repetir, pues, este conocimiento o estos modelos que ellos consideran muy importantes, pues, suelen repetirlos en cada cíclico y a veces de modo abundante, pero de manera subrepticia, es decir, difuminada, poco explicada, y eso es lo que nosotros vamos a intentar pues hacer con esta serie, sobre todo remitiéndonos a la cultura o al reseteo más antiguo que nosotros conocemos, que es el de la cultura Hong-San, de China-Mongolia, porque para nosotros pues estos artefactos pues nos dan un conocimiento o una aproximación a un conocimiento de todo este pasado que ha sido silenciado, pero que nos muestran, como ya decimos, pues modelos repetitivos. Entonces, este es el vídeo, los puntos que vamos a ir desarrollando en este vídeo, porque precisamente lo que se suele repetir, pues para una o unas entidades que podemos decir permanecen en la sombra, pues repiten lo que evidentemente es muy importante. ¿Y qué puede ser más importante que los esquemas de este cosmos? Pues eso es el tema de este vídeo. Entonces, vamos a ver cómo, primeramente, expresar cuáles son los esquemas cósmicos que nosotros, precisamente basándonos en nuestra decodificación de la forma de este cosmos, que le decimos nosotros la teoría de la Tierra cóncava toroide, pues nos facilita a nosotros pues interpretar todos estos artefactos, porque este vídeo tiene dos partes, una parte más teórica y después una parte más práctica, en que vamos a ver en artefactos de esta cultura Hong-San cómo expresan precisamente estos esquemas cósmicos. Entonces este vídeo le puede venir muy bien a las personas que estén estudiando lo que se llama la geometría sagrada, porque les dará una interpretación o una comprensión simple y profunda, porque normalmente pues toda la abundancia de, podemos decir así, de literatura sobre esta geometría, pues lo que suele producir pues es una confusión mental. Entonces nosotros vamos a compartir en estos 4 puntos lo que son esquemas del cosmos, pero para que vean la interpretación de esquemas del cosmos interpretados como en un plano, que son 2 dimensiones, en líneas curvas. Después también en un plano, pero en líneas rectas. Pero normalmente ya sabrán que el plano pues realmente es una representación mental, porque todo lo que existe es en volumen. Entonces también la interpretación de estos esquemas del cosmos, pero en volumen, en líneas rectas y en líneas curvas, y van a ir comprobando que todas estas formas que parecen distintas y no tienen conexión entre sí, pues realmente están reflejando lo mismo, como ya decimos, mediante plano, línea curva, plano, línea recta, volumen, línea recta, y volumen, líneas curvas. Y finalmente terminaremos exponiendo de una manera clara una serie de artefactos que precisamente te reflejan estos esquemas, artefactos de la cultura Hong-San. Entonces vean aquí precisamente ya estos 2 de la izquierda son artefactos de la cultura Hong-San, y este es el 8 o el signo del infinito en líneas curvas. Este mismo símbolo pues aquí está en líneas rectas en estos 2 artefactos, y esto sería sobre todo representación en el plano, pero como el plano existe, sino lo que existe realmente es el volumen, pues en volumen pues sería el doble tetraedro
en líneas rectas, pero en líneas curvas serían los dos conos insertados. Y estos son sencillamente pues la comprensión de esta realidad cósmica, porque es una creación de una fuente inteligente que desde un punto central, un punto central y un punto central, pues emiten los dos polos, y así se crea todo de una forma maravillosa, en la cual el ser humano pues estaría precisamente en ese centro de equilibrio polar, podemos decir así. Entonces, la persona que tenga interés, que esto es una plantilla que vamos a ir poniendo en toda esta serie, en la que exponemos precisamente pues el significado de toda la serie, en que nosotros consideramos que unas entidades negativas le ocultan al ser humano el conocimiento del verdadero pasado e imponen agendas de control donde suelen repetir elementos de ciclos pasados, y es lo que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a ir viendo en el final de este vídeo cómo la figura de Mickey Mouse pues ya está anticipada en esta cultura Honshan. Por lo tanto, es cierta esta frase de que no hay nada nuevo bajo el sol, como vamos a ir comprobando, porque estas entidades siempre repiten unos mismos esquemas, a veces variando algo sus ropajes. Entonces, uno de estos esquemas es el que tenemos aquí de el reciente logo de la Copa del Mundo. Pues entonces aquí precisamente está ya anticipado en la antigua China, como están viendo aquí, este logo que es precisamente el tipo del 8 o de los dos vórtices polos que nosotros llevamos tiempo compartiendo. Entonces esto sería realmente una representación del esquema del cosmos, pero en un plano y en líneas curvas, como están viendo, en líneas curvas y en un plano. Entonces, y eso es semejante también con las figuras, por ejemplo, que tenemos del Ouroboros en líneas curvas, como ya sabrán, y también sabrán que ese mismo esquema en líneas curvas en un plano es el símbolo del infinito matemático, porque es muy importante, como aquí está puesto en horizontal. Pausen la persona que tenga interés y lea, porque nosotros tenemos que ir algo rápido. Y ese mismo esquema, como están viendo, de ese tipo de 8 o de dos vórtices con un centro que estaría aquí entre los dos polos, pues este es el ni más ni menos que la cinta de Moebius. La cinta de Moebius, que como ya sabrán los que sigan nuestros vídeos, pues se refleja en la estructura del corazón humano. El corazón humano pues precisamente tiene esos dos movimientos o esos dos polos, y es una cinta de Moebius. Por tanto, este es el esquema cósmico en un plano y en líneas curvas, y en líneas curvas pues también tenemos, como ya sabrán, los analemas, que esto es, forman 8, el analema solar y el analema lunar, pues si lo analizan forman el 8, porque todo va en la misma, podemos decir, en la misma clave interpretativa, porque la fuente siempre actúa de la misma forma, simple y profunda, pero que tenemos que saber decodificar. Esto serían las representaciones del esquema del cosmos, pero en el plano y en líneas curvas. Al igual que no solo en esas, en muchos elementos, pues sigue reflejándose, porque no existe mayor forma de ocultar la verdad que ponerla muy expuesta. Pues muy expuesta estaría, por ejemplo, en este logo de nuestra ciudad natal, que es Sevilla, que es el no do, y esto es una madeja, y entonces este es el anagrama de no madeja do, que está en la historia de que la leyenda de que al rey Alfonso X el Sabio pues otorgó este emblema, porque nos cuenta la historia que Sevilla no le abandonó, pero al mismo tiempo en la época franquista, en todo lo que eran películas, en el inicio, la parte informativa, tenían también esta representación del nodo a nivel de España, pero fíjense que es el mismo esquema de este cosmos en líneas curvas y en un plano, que lo tenemos aquí en el Ayuntamiento de Sevilla, como ya estamos diciendo, y eso era en líneas curvas, como tenemos aquí a la derecha, y también aquí los dos vórtices, que es lo mismo en líneas curvas, pero también en línea recta, pues esta estructura que llevamos mucho tiempo compartiendo. Fíjense en esta figura, porque es la que vamos a seguir viendo ahora, en el mismo plano, pero en líneas rectas realmente, para que vean que de todas las formas te lo expresan, al igual que esta representación cósmica, pues también está en líneas rectas, como están
viendo y en un plano, y esto es, podemos decir así, el sistema de la música, el sistema musical de esta dimensión que hemos decodificado, como ya sabrán, todos son dos pulsaciones, pulsación do, re, y aquí mi, fa, pulsación, después mi, fa, sol, la, y otra vez pulsación, si, do. Esto ya lo hemos hecho nosotros expresado, pero nos interesa que se fijen en este esquema, lo abundante que está, al igual en las escrituras antiguas, como en este bronce de Cortono, en procedencia desconocida, pues está precisamente en líneas rectas, pues aquí están viendo precisamente esa misma figura, porque te lo ponen de mucha forma este esquema, al igual en la parte superior también está en esta antigua, las escrituras más antiguas de toda esta parte occidental, y sobre todo esto referido a la península ibérica donde nosotros habitamos. Fíjense también la inscripción en la cueva de Cogul en Lérida, pues fíjense que está también precisamente representado este tipo de esquema, que es el esquema este cósmico que decimos, pero fíjense que en qué abundancia, con qué abundancia lo representan, sobre todo en lo que son también escrituras, como estas escrituras de los alfabetos ibéricos, como aquí tienen precisamente ese esquema. Este esquema sería en el plano y en líneas rectas. Y entonces también en monedas, como están viendo aquí, monedas de la antigua China, pues fíjense que ahí está reflejado, porque entonces vean que esto no es casualidad, es un esquema importantísimo, porque es el esquema cósmico, pero representado en un plano y en líneas rectas, al igual que, por ejemplo, en las runas, este sistema mágico, mítico, a veces incluso de adivinación, sobre todo de la parte europea del norte, y fíjense aquí precisamente que está reflejado, y sobre todo en esta runa, y fíjense también cómo te la interpretan estos estudiosos en este tipo de runa, que es este esquema, es la runa Dagaz, y nos dice transformación radical. Efectivamente, transformación radical, porque desde este centro es donde se crean los dos vórtices y se crea pues esta dimensión. Por eso es un esquema importantísimo. Fíjense que de qué manera te lo ponen tan abundantemente, y eso hemos dicho que es, hasta ahora lo que estamos viendo es en plano, en dos dimensiones, pero las dos dimensiones no existen en la realidad, son siempre tres dimensiones, es un volumen, y ahora lo vamos a ver en volumen, en líneas rectas y en líneas curvas. En volumen tenemos aquí el toroide, que es la parte original, podemos decir, de la creación de nuestra dimensión y de la Tierra, cosmos, Tierra, toroide. Entonces, en este volumen, pues lo vamos a ver en líneas rectas, y lo vamos a ver también en líneas curvas, la representación ahora ya en volumen. Entonces aquí lo tenemos en volumen, en líneas rectas, pues sería el doble tetraedro insertado, como están viendo aquí, dos tetraedros, y en forma de volumen, pero en líneas curvas, pues sería precisamente los dos vórtices que te dan y te originan aquí el toroide. Fíjense que son estos dos vórtices los que te van originando este toroide, que normalmente y que terminan concretizándose en la Tierra, el polo ártico y el polo antártico realmente. Y esto serían ya representaciones en volumen. Las anteriores eran en el plano, y siguiendo en volumen, pues fíjense los dos tetraedros. Aquí nos interesa verlo, que existe movimientos opuestos de estrógeno y levógiro realmente, y esto es representación del esquema del cosmos en volumen. Y entonces aquí a la izquierda están en líneas rectas en volumen, y a la derecha pues sería en líneas curvas, y también la simática. Estos serían los tazones de la Poi, estos serían las esculturas de Sebastián, el artista maestro mexicano, y esto sería en el doble tetraedro que se está formando en una cristalización de gotas de líquido de las piedras de Ica realmente. Y entonces, para que vean claramente en volumen, ya aquí lo que decimos en líneas rectas, el doble tetraedro, y en líneas curvas, pues fíjense que los tetraedros en realidad son conos que se insertan y dan lugar a esta figura, que es esta escultura de este artista mexicano. Y entonces también ahora vamos a los aspectos concretos de los artefactos que están anticipando estas formas cósmicas de las distintas categorías que hemos estado viendo aquí en volumen y en el plano, en línea recta y en línea curva, pues los artefactos de la cultura Hongshan. Entonces fíjense en este jade de la cultura Hongshan de 26 centímetros y 1 kilo y 600 gramos que tienen aquí en su frente. Pues aquí la ven mejor, pues está la estrella de 6 puntas, y la estrella de 6 puntas no es ni más ni menos que en volumen el doble tetraedro cuando tú lo coges y lo plasmas en un plano.
plano. Si lo plasmas en un plano, pues te sale la estrella de 6 puntas, que es la que ya está aquí anticipada en la cultura más antigua por nosotros conocida. Por tanto, desde entonces, pues se va repitiendo este modelo, porque en cada reinicio, pues lo importante, pues el poder establecido, pues te lo sigue difundiendo realmente. Entonces, en esto ya todos lo que vamos a poner aquí son artefactos de la cultura Honshan, para que vean cómo estos artefactos, estos esquemas que hemos expuesto, pues ya los tenían ellos ahí desde el inicio. Entonces, fíjense también este otro artefacto de 20 centímetros en un jade muy especial, porque incluso tiene partículas de metal que se van transformando el jade en metal. Eso es otra investigación, pero fíjense, aquí está claramente representado el esquema cósmico en el plano y con líneas rectas, al igual que aquí en la parte posterior. Pero fíjense que dan una inversión colocándolo al revés, podemos decir, y entonces este es podemos decir así, la estructura de la tecnología, al igual que por ejemplo los UFOs. Los UFOs, fíjense que por la parte más ancha es la del centro, porque invierten la captación de la energía del éter. Este ya es un artefacto de 20 centímetros en jade. Y véanlo aquí, otro igual de esta misma cultura, y eso todos son de la cultura Honshan. Fíjense aquí cómo está claramente establecido pues la figura de este esquema en líneas rectas y en el plano, al igual que aquí, como ya hemos visto. Y ese mismo en líneas rectas, pues en líneas curvas, pues sería el 8 del infinito. Pues fíjense como también artefacto de la cultura Honshan de 25 centímetros y 2 kilos de peso, cómo te está reflejando esta deidad, podemos decir así, que no es humana realmente, no es humana, pero fíjense cómo te está expresando el 8, que es idéntico pues a este mismo 8, como os estamos diciendo, porque es ese esquema cósmico que ya sabrán cómo lo estamos interpretando tanto en el plano y en el volumen, en línea recta y en línea curva, para que vean que todo es lo mismo. Y entonces este otro artefacto de 8 centímetros en jade, pues lo que te está reflejando es la parte interior del toroide, porque estos serían los vórtices polos, que por esa parte se pone más ancho, evidentemente también son como dos conos, pero fíjense que incluso te representan el movimiento de los vórtices, te lo está reflejando el movimiento de los vórtices. Entonces estos son artefactos Honshan que te anticipan estos modelos, te lo anticipan ya, porque ya tenían siempre el conocimiento y la tecnología, la han tenido desde siempre, desde el inicio de cada ciclo, pero después la van distribuyendo poco a poco al ser humano para su interés, evidentemente. Y estos artefactos que no saben interpretar arqueólogos modernos, o no quieren o no pueden, pues realmente para nosotros es facilísimo. Fíjense, simplemente el 8, es el 8 con los dos vórtices de la cultura Honshan, como están viendo. Entonces este más pequeño amuleto de 8 centímetros pues es exactamente el mismo esquema de ese 8. Y fíjense aquí qué expresivos son, como nosotros llevamos tiempo diciendo que no es lo mismo el polo sur femenino que el polo norte masculino, porque hemos dicho que el polo sur siempre femenino es más abarcante, más amplio, fíjense, mientras que el es más estrecho, más estrechado, al igual que pasa en el analema del Sol, pues fíjense que es más estrecho el polo masculino, porque son dos polos complementarios, pero no es lo mismo uno que el otro, se diferencia. Este es un jade de 6,5 centímetros. Fíjense que ya también empiezan a señalarte aquí la parte donde saben que esta es la perpendicularidad desde cuyo centro la fuente emite los dos polos, y aquí precisamente pone un tope creativo, podemos decir. Eso lo llevamos tiempo decodificando. Y entonces vamos a terminar aquí con esta figura actual, que nos creemos que es actual, pero viene ya el ratoncito mágico, podemos decir así, pues viene desde la cultura Honshan, como van a ir viendo. Y ya en este ciclo actual que estamos viviendo, pues se reactualizó pues algo que fue anticipado en la cultura Honshan, que es el ratón Mickey Mouse. Entonces, pero es un símbolo muy importante, porque incluso se lo utilizaron, el poder establecido aquí lo utilizó precisamente esa palabra suya de Mickey Mouse para señalar el día en el desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Esa era la palabra clave para ese desembarco, y por eso precisamente se le puso, pueden leer aquí, se le hizo una estrella en el Paseo de la Fama a Mickey Mouse. Porque entonces es un motivo que nos creemos que es actual, pero van a ver aquí
realmente que ya estaba aquí anticipado en la cultura Honshan. Fíjense, esto es un artefacto Honshan que para nosotros evidentemente se refleja un ratón, como aquí, como tenemos a Mickey Mouse, y está anticipado en la cultura Honshan. Y este ratón anticipado es de un jade especial, tiene turquesa embutida, como están viendo aquí. Es un artefacto de la cultura Honshan de 19,5 centímetros. Aquí, para que lo vean mejor, de esta cultura de China-Mongolia, que se atribuye 4700 al 3000 a.C., pero nosotros siempre lo ponemos en interrogación. Pero fíjense, por eso no era casual precisamente dar esa clave aquí, porque era muy importante. Ya venía es un símbolo que viene desde el ciclo más antiguo, el ciclo reseteo más antiguo que decimos nosotros, y no es solamente esa figurita, sino tiene otras muchas que representan pues este tipo de ratones, como esta otra que tenemos aquí, que esto es un jade de 15,5 centímetros, que para nosotros también te está reflejando el mismo modelo. Al igual que el ratoncito, igual que también existe, por ejemplo, por lo menos en España, la historia del ratón Pérez, del ratoncito Pérez, que los niños cuando se les cae un diente, pues lo ponen debajo de la almohada y nos dicen que por la noche viene el ratoncito Pérez, como este que tenemos aquí, de la cultura Honshan, y le cambia, por un regalito, le cambia el diente que se le ha caído a ese niño. Eso no sé si en otras culturas tendrán esa costumbre, pero entonces esto es de la cultura Honshan y es un elemento, un material especial de ellos, porque tenían la máxima tecnología. Esto es un material sintético que solamente es propio de esta cultura, y este es un jade que tiene un peso de 1,3 kg de esta cultura Honshan, y también incluso en cristal está representado el ratoncito, como tenemos aquí. Esto es el cristal Honshan de 19 centímetros, y con esta figura terminamos aquí en este vídeo, en que estamos exponiendo que unos mismos esquemas, sobre todo los más importantes como los esquemas cósmicos, pues están reflejados desde siempre y podemos decir así, en distintos ciclos vuelven a reflejarse como en nuestro ciclo actual. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado pues a este ciclo final con discernimiento.